Hablamos de libros ahora. Y hablamos de libros porque llegó al país para presentar Ahí le dejo la gloria, el encuentro cumbre que tuvo lugar hace 191 años entre San Martín y Bolívar, un encuentro secreto que este escritor colombiano Mauricio Vargas ha reconstruido y de eso nos va a hablar. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy bien, feliz acá en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Cuántas veces en Buenos Aires? ¿Muchas? Esta es como la quinta vez. Es la quinta. Sí, ¿Siempre la encontrás distinta? Siempre la encuentro provocadora. Siempre, bueno. siempre. Me produce toda clase de emociones deliciosas. Mauricio, contanos un poco de qué se trata el libro que ya nos firmaste, nos autografiaste para nuestra teleaudiencia. ¿De qué se trata esta reunión secreta que existió? ¿Cómo fue contada hasta ahora y cómo la contás vos? Sí, se trata de los dos suramericanos más importantes de la historia, sin lugar a dudas, Simón Bolívar y el general José de San Martín. Y solo se vieron una vez, en una ocasión, en aquel julio de 1822 en Guayaquil. Se encuentran durante 7 horas repartidas en 3 reuniones en que están a solas, no hay testigos. Y obviamente siempre se habla del misterio de lo que conversaron, que al principio yo me dejé llevar por esa idea del misterio y empecé a tratar de develar ese misterio, y en muy pocos meses, usando documentos que Bolívar había dejado redactados y documentos que San Martín años después de la entrevista también redactan, cartas, pues descubrí que no era tan difícil reconstruir lo que se habían dicho, lo que habían hablado, y había bastante coincidencia en ellos dos, salvo por algunas omisiones muy importantes de Bolívar que oculta ciertos hechos de lo que hablaron en la entrevista. Y cuando tuve reconstruida la entrevista me di cuenta que eso no era la novela, que la novela no era lo que habían hablado, que la novela era qué los había motivado a actuar como actuaron y cómo llegaron cada uno de ellos ahí, porque llegaron en momentos muy distintos de su carrera. Por eso el tema de la gloria está tan presente, porque en últimas de eso se trata, de un pulso sobre quién se queda con la gloria definitiva, de cerrar la guerra de independencia que tenía un capítulo pendiente muy importante que era liberar al Perú. Y San Martín lo que hace en esa entrevista, y el misterio tiene que ver con eso, es que le deja el camino a Bolívar, le deja el camino de la gloria a Bolívar. Ahora, si bien tenían sueños coincidentes, también tenían momentos muy diferentes. ¿Qué es lo que lo lleva a San Martín a dejarle la gloria a Bolívar? Sí, coincidían en que había en una visión de grandeza para la región, para todos estos países, o una confederación, o como ya hablaba San Martín de su plan continental, que fue su plan de liberarlos, pero que tenían una idea de construir una gran confederación, y esa es una idea bolivariana que San Martín compartía. Pero tenían diferencias en ese momento en que llegan. Si suponemos que el ascenso a la gloria es una cumbre, Bolívar viene ascendiendo hacia la cumbre, viene de éxito en éxito desde la campaña de Nueva Granada del año 19, no hace sino ganar batallas y alcanzar la independencia de más y más regiones del norte de Sudamérica. Mientras San Martín ya está desilusionado de la gloria, ha sido traicionado en Lima por sus oficiales, ha enfrentado las intrigas del liderazgo limeño y está en esa decepción ya, digámoslo, hastiado de la gloria. Entonces él viene bajando esa colina y se puede desprender de la gloria fácilmente, lo que facilita la reunión. Si esos dos hombres se hubiesen encontrado en momentos en que ambos aspiraban a la gloria, se hubieran chocado. Claro. Y quién sabe cuál habría sido la solución. Claro. La generosidad de San Martín, mezclada también con una situación de salud y anímica, estaba afectado, era un hombre que ya llevaba años consumiendo cotidianamente o casi cotidianamente opio por recomendación de un médico para sus dolencias gástricas. Yo no sé qué clase de médico puede recomendar el opio para las dolencias gástricas, pero bueno, era la medicina de la época. Y Bolívar, en cambio, era muy diferente. Bolívar estaba creyendo que era capaz de todo. Entonces, esa personalidad de Bolívar desbordante se enfrenta con esa cierta paz del desilusionado. Yo digo que Bolívar es el iluso que ignora, porque el iluso ignora. Sí, claro. Y San Martín es el desilusionado que sabe. Sí. Ahora, vos dijiste en algún momento, ellos llegan en diferentes momentos de la vida personal, obviamente. ¿A eso te referís? Sí, de sus carreras. Características. Y de sus carreras. Mientras Bolívar está de verdad tocando el cielo con las manos, San Martín sabe que el cielo tal vez no es el cielo. Sí, y San Martín en ese caso ve a Bolívar como... ¿cómo decirlo? ¿Como una competencia? No, digo, como alguien en quien puede dejar esa gloria. Digamos que no es que esté muy convencido, pero se deja derrotar.
Se deja derrotar. Y es curioso esa relación de San Martín con Bolívar, porque San Martín siempre resintió esa forma como Bolívar de alguna manera se lo llevó por delante, lo atropelló, sí, amablemente haciéndole todos los homenajes, pero lo atropelló. Sí. Pero así como siempre va a recordar ese atropello de Guayaquil, ese atropello político y diplomático, siempre en su habitación en París o luego en Boulogne-sur-Mer cuando muere, habrá en el sitio más importante de la habitación un retrato de Bolívar hecho por su hija, con base en una pequeña talla de marfil del perfil de Bolívar que Bolívar le entrega en el embarcadero de Guayaquil al despedirse. Sí, mira. Que es ahí cuando San Martín le dice, ahí le queda el campo abierto de la gloria, ahí le dejo la gloria. Ahora, hay una grandeza en San Martín que le permite entender que ese no era su tiempo y que esa era la decisión a tomar, ¿no? Cuando uno traslada eso al presente, dice, ¿en qué país podía ocurrir hoy esto? Había grandeza en ambos, grandeza en Bolívar en el sueño que tenía. El sueño que fue único y que fue imposible, el sueño de una gran Latinoamérica, ¿sí? Y grandeza en ese San Martín que sabe, la grandeza del que sabe, la grandeza del que tiene esa sabiduría y es capaz de irse porque entiende que quizás su momento efectivamente ha pasado. La razón, lo que es triste, digamos, es que San Martín vive muchos años más, pero vive con muchas amarguras. Bolívar vive muy poco. Apenas 8 años más después de Guayaquil. Y Bolívar muy pronto, muy poco tiempo después, va a descubrir que San Martín tenía mucha razón en cosas que le trata de advertir en la entrevista y que Bolívar, que está avasallante, que no quiere oír sino de éxitos, que no quiere oír de nada que lo amargue, no escucha. Y Bolívar seguramente después va a decir, este hombre tenía razón. Mauricio, nos tenemos que ir a la pausa. Me gustaría preguntarte tu reflexión acerca de cómo fue contada hasta ahora la historia de San Martín y Bolívar, hasta que vos llegaste a encontrarte con esos documentos. Vos sabés que forman parte hoy de la épica kirchnerista. Digo, San Martín y Bolívar son, vos lo dijiste, los personajes más importantes de la historia latinoamericana. Más Bolívar que San Martín, creo. De ellos. Y bueno, esto fue tomado por parte del relato de este gobierno y sus figuras resaltadas todo el tiempo. ¿Cómo crees que fue contada hasta ahora la historia? No, la historia en general de nuestros héroes ha sido contada como si fueran estatuas de bronce. Como si fueran óleos con charretera de oro. Sí. Y yo creo que lo que los novelistas podemos hacer es rebelarnos contra eso, con la ayuda de historiadores. Sí, y hay unos muy importantes que han contribuido a que dejemos de verlos como un óleo y como una estatua de bronce, como Rodolfo Terraño, que ha hecho una contribución enorme para eso. Pero en general, la vieja historia nos ha querido ver como unos semidioses. No son ningunos semidioses, son seres humanos, llenos de grandeza y llenos de defectos. Y como tal hay que verlos. Y nadie tiene derecho a apropiarse políticamente de ellos. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, que hayas venido. Y tu libro, que lo volvemos a mostrar, ahí ya lo presentaste, ¿no? Le dejó la gloria. Entrevistas, así. La reunión secreta entre San Martín y Bolívar a casi ya 200 años, ¿no? ¿190? 191. 191 de la reunión en Guayaquil. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.